Ok, ok, ok. Ok, ¿ya está transmitiendo? Ok, está bien. Bienvenidos al ciclo de charlas de Ingeniería Física. Mi nombre es Germán Rosadio. En esta ocasión estamos en la última entrevista de nuestro ciclo en la cual tenemos como invitado a Kevin Llegas. Kevin es un egresado de la carrera de Ingeniería Física aquí en la UNI y durante sus estudios de pregrado realizó dos pasantías de investigación. Una en Purdue University de Estados Unidos como parte del programa REPO y otra en McMaster University en Canadá. También ha terminado su doctorado en la Universidad de Princeton, también en Estados Unidos. Y bueno, en esta oportunidad nos va a contar acerca de su experiencia querida durante su formación como ingeniero físico. Esta charla está titulada Reflexiones del camino recorrido, punto de partida, ingeniería física. Entonces, le voy a dar el paso a Kevin. Gracias, Germán, por la introducción. Es un dato curioso. Este año voy a defender mi tesis de doctorado, así que todavía soy estudiante en Princeton. Así que, pero pronto ya voy a estar con el título de doctor. Gracias por la invitación. La verdad, estoy muy feliz de poder conversar con ingenieros físicos y que exista este tipo de medio de contactarnos, porque antes, cuando yo estaba entre el 2010 y 2014, no existían este tipo, ¿no? Entonces uno mismo tenía que tomar la iniciativa y no había nada sistemático. Así que felicitaciones por la iniciativa. Gracias, muy bien, me encanta que estén llenando ese vacío que antes existía y ahora ya estamos aquí conversando. Y también vi los videos de los otros expositores y la verdad es que es una excelente iniciativa para conectar a las personas que están en Perú en la uni, personas que están ya en el nivel profesional, por así decirlo. Ok, Kevin. Entonces, si te parece, ya empezamos con tu Por supuesto. exposición. ¿Quieres empezar comentando algo o puedes preguntarte cosas? Quizás un poco de reflexión en lo que Anderson dijo. En la parte de difusión de la carrera de ingeniería física, siempre me topaba con conocer nuevas personas y decirles que estudiaba o estudié ingeniería física y la gente se va por todos lados, ¿no? O sea, así como el ingeniero físico en la uni no sabe más o menos qué línea seguir, la gente fuera de la uni tampoco sabe qué esperar de un ingeniero físico, ¿no? Es como que, ¿qué es lo que es realmente un ingeniero físico, ¿no? Es algo muy complicado, pero la verdad es que aprecio mucho haber tenido esa educación de ingeniería física, ¿no? Porque puedes haber llevado física, puedes ir a una facultad de ingeniería. Es distinto, no es ninguno de los dos, es algo distinto. Eso es lo que quisiera comenzar diciendo. Sí, comparto tu punto de vista porque incluso yo o otros compañeros que estamos en últimos ciclos, no podemos definir al 100% qué es un ingeniero físico, qué es lo que hace, porque es muy amplio. Tiene líneas de aplicación en bastantes campos, medicina, física, no sé qué más. Y bueno, entonces, una pregunta que, bueno, eh, voy a comentar así. ¿Por qué al inicio de toda tu experiencia profesional, por qué elegiste la UNE?
Ay, gracias por la pregunta, Germain. Eso es una pregunta muy interesante porque de la manera en que crecí con mi familia, no había tenido mucha exposición a universidades del Estado en Perú. Tuve mucha suerte de que mis padres tengan cierta posibilidad económica y el plan de ellos era mandarme a una universidad particular, ¿no? Pero fue en mi último año de colegio. Tenía un amigo que decidió ir a la uni. Él quería ir a la uni, ¿no? Aparte del prestigio, era porque era posible ir a la uni, ¿no? Sin tener que costear mucho los gastos, ¿no? Entonces, me pareció una excelente idea y comencé a, como que, por así decirlo, ir a la academia con él al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo no conocía la uni hasta recién el momento en el que ya estaba a punto de terminar el colegio. Y esta historia es distinta. O sea, por ejemplo, conozco amigos que tenían familiares de la uni cuando ellos eran niños, o personas que caminaban cerca de la uni cuando eran niños. Entonces siempre hay una relación entre la uni y estas personas. Mi caso es distinto y la razón por la cual quiero mencionar este caso es que a veces pensamos de que nuestra historia tiene que ocurrir de cierta manera para que lleguemos a cierto lugar, ¿no? Entonces hay muchos diferentes puntos de partida, ¿no? Entonces, el mensaje es que no tenía una idea desde muy chiquito de por qué quería estudiar en la uni o cuáles eran las razones. Es algo que salió mucho al final del colegio y mi razón principal era que no iba a tener que incurrir en gastos familiares, ¿no? Iba a ser una educación que es muy accesible. Um, y, y salió mucho después lo de estudiar ciencias, pero algo que también se escuchaba mucho de la uni era que era bien tranca y todo eso, ¿no? Entonces tenía cierta como que inclinación a hacer cosas de matemática y de ciencias y era como que algo más, como que se alineaba, ¿no? La idea entre querer hacer más matemática y ciencias y la Universidad Nacional de Ingeniería. Sí, yo pienso que entre todos los que hemos estudiado en la uni, uno de los puntos en común que nos incentivó a postular es que es gratuito, ¿no? Y sobre todo, bien, entonces, tal como comentas, cuando postulaste a la uni, fue tu primera opción ingeniería física, y si sabías en ese momento de qué iba ingeniería física. Claro, gracias por esa pregunta, es muy buena. Mira, ahorita no sé cómo, la última vez que hablé con mi asesora, Abel Gutarra, me dijo, creo que el examen de admisión ha cambiado en el sentido de que qué opciones puedes elegir cuando estás postulando. En el 2010, claro, había la opción de canales. No estoy seguro si es así todavía. Por ejemplo, el canal 2 tenía ingeniería electrónica, eléctrica, telecomunicaciones, ingeniería física y física. ¿Sigue siendo así, Germain, o es diferente ahora la postulación? Cuando yo ingresé solo era una opción nomás, y mi primera opción era ingeniería física también. Era una opción, ni siquiera dos. Ok. Wow, qué difícil. Claro, creo que lo que les cuento quizás es más familiar a la gente que ya han entrevistado, ¿no? Porque creo que todos ellos sí ingresamos con esta modalidad de canales. Entonces, algo que me acuerdo bastante es ver el prospecto de admisión que, y ver qué carreras existen, ¿no? Entonces, las carreras de Canal 2 era como que ahí ves la currícula también, ¿no? Entonces, sí me había percatado de que existía la Facultad de Ciencias antes de postular, o sea, física, ingeniería física. No, cuando estaba en el colegio no podía diferenciar entre las dos, para serles sincero. Por ejemplo, ver la carrera de ingeniería de la Facultad de Electrónica sí eran distintos, porque tenían cursos de nombres diferentes, ¿no? En comparación a la de ciencias. Um, pero no tenía ninguna idea de qué era ingeniería física antes de postular. Sabía que era de ciencias, pero no sabía ni siquiera cómo diferenciarlo de física. Y lo segundo es que yo postulé al Canal 2 y Ingeniería Física era mi quinta opción. Entonces yo ingresé a la quinta opción en Ingeniería Física, ¿no? Entonces, y otro detalle que quiero agregar es que no solamente ingresé a mi quinta opción en Ingeniería Física, sino que tuve la posibilidad de empatar el último puesto de Ingeniería Física para ingresar a la carrera, ¿no? Entonces, había 3 dígitos en ese tiempo en el examen de admisión. Y
de cierta manera fue un poco de suerte, ¿no? Que todo saliera de manera correcta para que pudiera ingresar a ingeniería física en el 2010, ¿no? Entiendo, interrupción. Pero sí, me sorprende que haya tantas opciones en esos tiempos. Y bueno, entonces ya cuando ingresaste, ¿tenías expectativas? ¿Estabas emocionado? No sé, algo decepcionado. ¿Cómo te sentías cuando ingresaste? Sí, me acuerdo bastante cuando ingresé porque yo postulé a la uni 3 veces, el 2019, dos veces, en el 2010 una, después de terminar el colegio, y en el 2010 cuando ingresé fue la primera vez que fui a la puerta 3, no, claro, la puerta 3, para ir a ver los resultados. Fui con amigos de mi barrio, fuimos a revisar las cosas y es algo muy emocionante esa parte, para serte sincero. Y había amigos de la academia que también ingresaron, que estaban ahí, otros que no ingresaron, que estaban ahí. Entonces, es una cosa muy, muy emocional, no solamente emocionante, emocional, ¿no? La gente que ingresa, la gente que no ingresa, las familias. Y me acuerdo ver en el papel, en la pared que costaba la puerta de 3, diciendo que había ingresado. Ni siquiera me percaté a qué carrera había ingresado. Para mí lo único importante era que había ingresado, nada más. Eso era porque ya me sentía de cierta manera sofocado en la academia. Entonces no tenía muchas ganas de hacer otro ciclo de academia. Entonces, con el hecho de haber ingresado, yo estaba muy contento, ¿no? Y fue después que me di cuenta de que había ingresado en ingeniería física. Y no sentí decepción, no sentí ninguna sensación negativa con respecto a ingresar a ingeniería física, para nada. Um, lo que sí había escuchado era de que, no sé si se escucha hasta ahora, pero que puedes cambiarte de carreras dentro de la uni, ¿no? Cuando ya estás adentro, después de que terminas un año. Entonces, sí, entré a la uni de que esa idea era posible, ¿no? Entonces, y de que quizás sí iba solamente a estar ingeniería física en un año y luego ya no iba a estar, me iba a ir a otra facultad. Eso fue más o menos la idea con la que entré. Ya. Mm. Sí, totalmente, tienes todo el sentido, Anderson. Y yo vi eso también en muchas personas en la Facultad de Ciencias y en las otras facultades, lo difícil que fue transicionar, ¿no? De academia a universidad. Ahora, lo más interesante fue eh, de que había como que en las otras facultades tú ves que la matemática de primer ciclo, cálculo o integral, de cierta manera la asocian un poco a su carrera, entonces como que ven problemas en civil, digamos, quieren hacer diferenciación o integrales y están relacionados a estructuras, por así decirlo, ¿no? La Facultad de Ciencias no es así. La Facultad de Ciencias, los cursos que nos dictan de matemáticas son hechos por matemáticos y hay estudiantes de matemática llevando los mismos cursos, entonces um, no sé si sea malo o bueno, pero creo que no existe un interés de adecuarlo de cierta manera a qué matemática sería útil para un químico, qué matemática sería útil para un ingeniero físico, ¿no? Especialmente que la física también lleva los mismos cursos y luego análisis y todo eso, ¿no? Entonces llevamos una educación de matemática bastante formal, que la verdad es que aprecio haberla tenido. Me pareció muy interesante esta parte de mostrar teoremas, me acuerdo que mi profesor de diferencial fue Quiñones, espero que siga enseñando. Y entonces, ya saben cómo escribe, ¿no? Entonces, así que, bueno, fue muy bonito, pero nada, o sea, las notas no eran buenas, ¿no? O sea, primero uno ya sabía que las notas nunca iban a ser buenas en la uni, ¿no? Esa es la cultura, ¿no? Pero aún así uno trataba de raspar, ¿no? Sacar un 10, un 11, un 12, era un montón. Entonces, ¿cómo transicionar, no? Algo que me ayudó a mí bastante y de hecho le diría a alguien que está recién comenzando, es que, bueno, uno es tener la mente un poco abierta, ¿no? Porque a veces uno se fija en que tengo que llevar una matemática de cierto tipo, especialmente las personas que vinieran
de haber escogido otras facultades, pero ingresaron a ciencias, querían llevar matemática que estaba relacionado a las otras facultades. Entonces renegaban bastante con eso, ¿no? Es como que, pero ¿por qué nos están enseñando esto? Eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, un poco de la parte interna de aceptar dónde estás y tomarlo de buena cara, ¿no? Eso definitivamente te va a ayudar, porque así vas a poder estar abierto a aprender. Lo segundo, y es algo que recién hace poco me di cuenta y se lo estaba comentando a un amigo, es de que para sacar buenas notas en un curso o para salir bien en un curso, algo que sea un curso, no sea universidad, pregrado o posgrado, la manera de hacerlo, yo lo digo, es que ya hayas llevado el curso de cierta manera. O sea, imagínate que vas a llevar diferencial por primera vez por nota, pero de alguna manera ya has llevado diferencial antes. Entonces te va a ir bien, porque ya tienes familiaridad. Es la segunda vez que estás escuchando, ya has practicado los problemas. Entonces, eso es lo que yo opino que uno debe hacer para sacar una buena nota en un curso. Y cómo hacerlo, ¿no? Porque no todos tenemos la oportunidad de haber accedido a educación de diferencial antes de ir a la universidad, ¿no? Casi nadie, diría yo. La manera de hacerlo es como que adelantarte un poco, ¿no? O sea, ir, leer los libros que ya están accesibles o sacar las prácticas del centro, eso se hacía antes, me imagino que es hasta ahora, ¿no? Entonces, antes de que vayas a la clase, antes de que vayas a dar el examen, tienes que dar ese tiempo extra para poder sacar esta nota extra, ¿no? O sea, es un intercambio. Vas a sacar un poco más de nota, pero le tienes que poner un poco más de esfuerzo antes de que comience la clase. En mi caso específico, por ejemplo, me acuerdo de que había 2 semanas antes de que comience el ciclo de nivelación de diferencial integral. No sé si eso sigue hasta ahora. Imagino que sí. Entonces me acuerdo que llegué afuera, estaba en la pileta de ciencias, que no sé si seguirá, no sé si ya la han removido. Bueno, le decíamos la pileta, pero creo que no había nada. Y compré el Toribio, porque simplemente era un libro y dije, bueno, hay que leer algo, ¿no? Entonces desde un par de semanas antes de comenzar diferencial ya estaba leyendo el Toribio, ¿no? Ahora, um, quizás eso no le suene bien a todos, pero si realmente te interesa aprender esto, o sea, la matemática o la ciencia o la física, te tienes que dedicar a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, pude haber ido a jugar o cosas así, ¿no? Pero estaba como que de cierta manera desde antes ya tratando de aprender, ¿no? Entonces, eso diría que es la forma de transicionar de manera un poco más suave a estos cursos más avanzados, porque sí son difíciles. Sí, justamente yo también había pensado eso de anticipar los cursos que vas a llevar para hacer más fácil el proceso de asimilarlo, ¿no? En tu caso, bueno, claro, uno ingresa no tan clara la idea de que es un ingeniero físico, pero a lo largo de los ciclos, mientras lleva los cursos, los generales de cachimbo, cursos un poco más especializados, se van familiarizando más con lo que es un ingeniero físico. Uh-huh. En tu caso, eh, fue tipo, no sé si decirlo así, un buen proceso, o sea, entendías todos los cursos, te adaptaste bien o tuviste dificultades, ¿cómo fue? Sí, gracias por preguntar eso. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, me acuerdo, creo que esto la verdad les hace llorar a todos. Física uno, ¿no? Es algo que es un trauma para, para la gente. Y bueno, me tocó con el profesor Robinson. Sí, me tocó con el profesor Robinson, Física uno y en el parcial saqué 0,7, creo. Y sí, si no me acuerdo, era 0,7. Y lo que yo era bueno en la academia era en ciencias, en física y matemática. O sea, si no sacaba tan bien bueno, más física que matemática. Si no sacaba tan bien en mate era como que ok, pero si sacaba mal en física, ahí fue como que depresión, ¿no? Entonces, me acuerdo haber recogido mi examen y luego irme por un lado y era como que estaba en shock. Y esto no es algo que pasó una vez, pasó de cierta manera varias veces, ¿no? Volví a tomar física, cuando tomé física 4 lo tomé con el profesor Robinson y me puso 4 en el parcial. Y había un pata que se llamaba Kevin también de mi código, Kevin Alvarado, pero es físico él, y él sacó 20, ¿no? Entonces era como que, y éramos 3 personas en el curso nada más. Entonces, este tipo de situaciones en las que te encuentras como que, estoy jalando, quizás no soy bueno y debería irme a otro lado, pasan a cada rato, pasan a cada rato. Y me pasó, por ejemplo, un poco de cierta manera engreído de mi parte, pero no me gustaba el lenguaje y redacción, que quizás siguen, espero que sigan la currícula y jalé lenguaje y redacción, ¿no? Es el único curso que jalé en la uni, no jalé ninguno otro.
y también tenía un poco de... yo terminé siendo experimentalista, pero tenía cierto disgusto a taller mecánico por la forma en la que estaba un poco estructurado en esa época y casi jalo también taller mecánico. Pasé con 10.5 o algo así. Era como que era tonto, pero bueno, así pasó, ¿no? Entonces, eso es, no sé si quisieran hacer otra pregunta o si no también ahondar más en las... Sí, eso definitivamente los primeros 2 años es un copia y pega. Así era con la currícula que llevé en el 2010. Todos llevamos química, todos llevamos mate, todos llevamos física. A partir del... Claro, el punto de quiebre para mí fue tratamiento y análisis de datos, ¿no? En ese tiempo lo dictaba el profesor Comina. Cuando me di cuenta de que ese curso lo estábamos llevando y nosotros sí sabíamos hacer análisis de datos y los otros chicos que no los voy a mencionar no sabían hacer análisis de datos, o sea, ahí fue cuando me di cuenta de que, oh, ingeniería física, por lo menos dictado de esta manera, es distinto. Sí. Entiendo. Respecto a lo que comentaste de los cursos de primeros ciclos, sí fue lo mismo para mí, porque yo en los primeros ciclos, por ejemplo, física 1, cálculo diferencial, intenté hacerlo con los conocimientos que tenía la academia, pero no me estaba todo. Por eso es que en los primeros ciclos tipo tienes que olvidar todo lo academia, porque eso en sí solo te sirve para ingresar. Exacto. Tienes que aprender de cero otra vez. Cierto. Mm. Sí, claro. Con respecto a lo que comentaste ahorita, justo del tema de redacción, que no te gustaba, más adelante ya no te afectó ese tema, por respecto más que todo las publicaciones y demás, ¿no? Que se suelen hacer también en la carrera. Sí, no, gracias por la pregunta, Marla. Sí, sí, me afectó. Y lo más chistoso es que ahorita me encanta escribir. Y una de las cosas que hago es a veces como un pasatiempo es escribir, ¿no? No necesariamente cosas técnicas, pero escribo. Um, Ahora he tomado la posición personal en el que escribo más en inglés que en español, así que quizás sí jalaría redacción de nuevo, si es que lo tomo. Sé más inglés ahora que español. Pero sí es algo de que me gustaría haberle prestado más la debida atención, ¿no? O sea, no simplemente, creo que yo venía con el prejuicio de que en la uni no necesitas lenguaje de redacción, ¿no? Que es un curso que es porlas, ¿no? Y yo vine con eso a la clase, y por eso, eso dije al inicio, ¿no? Entonces uno viene con un prejuicio de qué es lo que te van a enseñar en el curso, ¿no? Y con respecto a lo que me preguntas de por ejemplo, hacer informes de laboratorio o escribir la tesis, um, pues tuve que de cierta manera aprender por mi cuenta. Y no es tan riguroso, ¿no? No es que un profesor de literatura me vaya a ver mi caligrafía, así que creo que había un poco de ajuste que hacer ahí, ¿no? Pero sí creo que es útil, ¿no? Pero no sé cómo lo han estructurado ahora. Cuando yo lo llevé era simplemente ortografía y gramática, ¿no? No te enseñaban redacción científica, así que no sé cómo es ahora. Ujú. Sí. Bueno, eso fue en el primer año y eso está un poco ligado a por qué no me trasladé.
O sea, porque afortunadamente las notas que tenía eran ok y eran posible trasladarme a otra facultad, no sé, a electrónica, por ejemplo, ¿no? Entonces, no me trasladé porque, o sea, mi plan fue mira, me dije, tengo un año para saber qué es lo que es ingeniería física y luego tomar una decisión. Porque tampoco era la idea trasladarte porque simplemente odias ciencias, ¿no? O sea, eso es como que medio engreído, ¿no? Trasládate con una razón, ¿no? Por lo menos conoce qué es lo que estás llevando, ¿no? Entonces, llevar cursos no fue lo que me hizo quedarme en ingeniería física, porque el primer año simplemente todos llevamos los mismos cursos. Lo que me hizo quedarme en ingeniería física fue que, por suerte, decidí ir a una conferencia. En el primer año era una conferencia de biofísica en San Marcos que se dio en el 2011. Y ¿por qué? ¿De dónde salió esta idea? No me acuerdo, pero me di cuenta de que quizás las personas que hacen ciencia van a conferencias, entonces debería ser algo parecido, ¿no? Y la verdad es que cuando fui eran como que métodos computacionales para la biofísica y no me llamaron la atención, no me gustó. Entonces espero que no choque con nadie, pero no, biofísica no era lo que me interesaba, aunque había escuchado de que podrías hacer biofísica si eres ingeniero físico. Pero tuve suerte de que en el último día conocí a Abel Gutarra. El profesor Gutarra estaba dando una charla en la conferencia de biofísica y comenzó a hablar sobre la construcción de un microscopio de fuerza atómica en la uni y de qué tal manera se podía construir, ¿no? Entonces, esa fue la charla que realidad me llamó la atención y hizo que yo me quedara en ingeniería física. Entonces, conversé con él de qué es lo que, porque él fue uno de los fundadores de ingeniería física, como el profesor Walter Estrada, ¿no? Entonces, fue una buena idea conversar con alguien que sí te estaba bien empapado, ¿no? De lo que era supuestamente la idea de ingeniería física. Ahora, con respecto a quedarse en industria o en investigación, no, ahí sí no la pensé mucho en industria porque creo que de cierta manera me daba cuenta inconscientemente que no había muchas posiciones en la industria establecidas como las existen para otras carreras, en las que buscan a un ingeniero electrónico, buscan a un ingeniero civil, ¿no? Entonces, mi idea fue meterme a hacer investigación y parecía divertido, porque era más que llevar cursos, ¿no? Entonces era como que, oh, esto es lo que realmente hace un ingeniero físico también, aparte de, aparte de estar en la industria. Entonces fue el primero a hacer investigación, darme cuenta que eso me gustaba, lo que al final me llevó a decidir seguir haciendo investigación y, digamos, estar en la universidad, seguir la academia, ¿no? Ese fue el progreso. Okay. Wow. Sí, ya veo. Gracias por eso. Suena genial, porque antes era como que, bueno, uno se siente un poco mal, ¿no? Porque no encuentra esa categoría, ¿no? Y tampoco, no sé si existe la colegiatura, creo que hasta ahora, así que, ya ves, no existe. No sé si sea necesario, pero también te hace de cierta manera sentir, ¿no? Que es como que, ¿a qué perteneces, no? Es como que, ¿cuál es ingeniería física? Bueno, Kevin, también había realizado dos pasantías a universidades del extranjero. ¿En qué ciclo lo realizaste? Si fue, no sé si para entonces había OSIC, que es la Oficina de Convenios Internacionales. No sé si fue con ayuda de eso, por tu cuenta, como... Sí, gracias por esa pregunta, es bien importante. Yo no estaba enterado de que si existía esa oficina, creo que sí existían convenios, pero también sentía que eran más a veces ligados a otras facultades. Por ejemplo, algunas facultades tienen convenios directos con otras universidades por cosas afines, así que nunca presté atención a eso. Um, al ingresar a trabajar con el profesor Abel Gutarra en su laboratorio y conocer a exalumnos que habían ya ido al extranjero o algunos estaban por salir,
me di cuenta de que era necesario hacer esta idea de una pasantía, ¿no? Que es algo natural si se quiere seguir en la universidad, por así decirlo, ¿no? No la industria. Entonces comencé a como que postular, por así decirlo, ¿no? Entonces en ese tiempo estaba Balseiro, Escuela de Balseiro, Campinas, y recién en el 2012 se abrió el REPU, pero para nanotecnología, ¿no? Antes de eso, por 4 años, había sido únicamente biología. Entonces, en el 2012, pues dije, ok, ya hice un año en el laboratorio, tengo algo de lo que puedo hablar y ya puedo postular, ¿no? Entonces mandé a Campinas, mandé a Balseiro y la verdad es que nunca escuché de ellos de vuelta. Pero mandé al Nano Repu, ¿no? Porque simplemente estaba la posibilidad, ¿no? En este caso, nadie me dijo que debía mandar y no sé a mí de dónde me salió la idea. Menos mal no me dio miedo, porque a veces, por ejemplo, ahora que ya estoy en la posición en la que estoy, a veces hay oportunidades y ahora sí soy más consciente de que a veces como que quizás no soy la persona correcta y eso me detiene a mí mismo, ¿no? Entonces tiene que haber un poco un proceso de llevarme a mí mismo hacia adelante. En ese tiempo, quizás porque era más joven y no sabía muchas cosas, no importaba, no era como que te metes de cabeza lo que sea, ¿no? Entonces mandé y se abrió la posibilidad de hacer una pasantía con NanoRepu, ¿no? O sea, hubo un proceso de entrevistas. Eh, el programa funciona de tal manera de que hay un peruano en el extranjero que ayuda a un peruano en Perú, un peruano universitario a ir al extranjero tratando de conseguir uno de sus propios fondos, ¿no? Entonces así es como que comenzó, ¿no? La idea de las pasantías. No, justo hace un momento quería comentar sobre lo que Kevin dijo, ¿no? Lo de cuando uno ya sale al campo laboral y ve pues algunos ingenieros y un poco crudos de otras carreras te comentan, ¿no? No, ingeniería física todavía no tiene una colegiatura, solamente se colegia, bueno, es una ingeniería fin, y eso a veces suele bajonearnos un poco, pero sí, bueno, el mercado ya se va expandiendo, es cuestión de hacer conocer la carrera más que todo, ¿no? Y saber como estudiantes cuáles son nuestras cualidades, me parece. Sí, sí, definitivamente. Y más que todo, es curioso, uno quisiera, por ejemplo, en el punto en el que ustedes están, uno quisiera de que cuando ustedes terminen, ya ingeniería física sea tan reconocida tanto a nivel industria como a nivel Perú, de tal manera que no tengan que encontrarse con cosas negativas, ¿no? Pero en realidad la manera en la que evoluciona es que uno de ustedes vaya a trabajar a la industria, se quede en la industria por 20 años y haga la carrera conocida. Entonces es un proceso lento y eso hace que a veces, bueno, diferentes etapas de los egresados tengan que pasarla difícil de diferentes maneras, ¿no? Pero más que todo es que así como funciona, inclusive aquí, allá en Perú, creo yo. Sí. Ok, entonces entiendo que tu contacto con el profesor ha sido muy importante para que te puedas hacer eso de intercambio. Sí, Sí, realmente es muy importante tener contacto con los profesores. definitivamente. Eh, y sí, sí, sí. Algo que quería mencionar que había escrito en mis notas era la idea de conseguir a alguien que, que te saque adelante hacia ti, ¿no? O sea, en este caso, el profesor Abel no solamente me enseñó cosas en el laboratorio, hubo un momento en el que tenía que conseguir dinero, tenía que hacer papeles, y él escribía las cartas o él me decía dónde, a quién buscar, ¿no? Entonces, esta idea de no me había dado cuenta en ese momento, pero en realidad no estaba haciendo nada solo yo, no es porque simplemente un día me desperté y ya conseguí todo, ¿no? Había un montón de personas que me influenciaron y ayudaron en algunos casos para que yo pueda ir a ciertas oportunidades. Sí, y lo que quiero decir, el mensaje es que en realidad no eres una persona aislada nunca, ¿no? Y si piensas ir en un camino en el que te lleve hacia adelante, normalmente te vas a tener que armar con personas que te ayuden. No solamente tienen que ser profesores, a veces también son compañeros del mismo, de la misma carrera, inclusive la familia, ¿no? O sea, a veces uno llega a la casa y hay comida para comer, ¿no? Entonces, uno cuando ya vive solo, esas cosas no existen. Entonces, uno avanza con un grupo de personas que lo apoyan, ¿no? Y sí, fue muy crucial tener un asesor, alguien
quisiera que yo salga hacia adelante, ¿no? Muy crucial. ¿Y en qué ciclo ya te estabas orientando por una línea de investigación? Um, Sobre todo para la tesis. claro, claro. Sí, mi tesis, mira, la manera en que elegí, o sea, la situación es que en Perú no hay recursos infinitos. O sea, no puedes simplemente elegir el tema que tú deseas que existe en el extranjero y que no existe en Perú, porque simplemente no lo puedes realizar a veces, ¿no? Especialmente si es experimental. Um, a veces uno quisiera hacer experimentos que están haciéndose en otros países, pero simplemente no hay instrumentos o no hay la gente que lo haga, ¿no? Entonces, la manera en la que yo lo tomé esa situación fue de que voy a hacer lo que se puede hacer. Y en ese caso, el profesor Gutarra estaba comenzando un proyecto nuevo y había hablado con él y había ido varias veces, o sea, a estar con él y conversar y ver qué podía hacer. Y él fue el que me dijo, pero ¿por qué no? Bueno, ven a trabajar, y comencé a trabajar con algo que él me ofreció, ¿no? Y al final lo de la tesis fue escribir mi tesis de esos 4 años que estuve trabajando con él. Ahora, 4 años pueden parecer un montón, pero no fue siempre 4 años, ¿no? O sea, a veces trabajaba un semestre, otro semestre era mucho menos, otro semestre se volvía de nuevo bastante. Entonces, eso fue lo que me inclinó a mí a trabajar en nanotecnología, ¿no? En el pregrado. Y otra cosa que creo que sucedió fue de que simplemente me llevaba bien con el profesor Abel Gutar. O sea, pude haber trabajado con el profesor Talledo, con la profesora Quintana, en microscopía electrónica también con el profesor Tello, quizás. Entonces, esos fueron los factores que me hicieron escoger un tema, ¿no? Y hasta ahora creo que son muy importantes. Que a veces más vale encontrar un lugar donde vas a poder crecer y hay gente que quiera que tú crezcas, que yo mismo me enterque en que tengo que hacer algo porque eso es lo que yo quiero, ¿no? Porque tomamos una decisión a veces con muy pocas variables en consideración. Todavía no tenemos toda cómo es realmente la situación, ¿no? Kevin, No, estás bien. esperemos no Escucha mucho eco. Puedes poner en el chat también. Claro. Gracias, Anderson. Esta es una muy buena pregunta y es muy importante, no solamente la idea de desmitificar, pero dar información, ¿no? Porque así como ustedes, era una cosa que a veces parecía de otro mundo, ¿no? Es porque era como que, ¿cómo haces eso, no? Nadie habla, nadie conecta los puntos. O sea, un egresado sale de la carrera y nunca vuelve a conectarse, entonces se pierde todo el conocimiento que uno acumula. Entonces, a ver, primero, lo de hacer un doctorado directamente. En Estados Unidos, la educación está hecha de tal manera de que no necesitas tener un máster, solamente con tu bachiller puedes comenzar un doctorado. ¿Ok? Eso no es lo mismo en Europa. En Europa necesitas hacer un máster para comenzar tu periodo de doctorante. Y lo mismo es en Canadá, ¿no? Ahora en Australia o en Asia no sé si se sigue este tipo de método, pero esta es la razón por la cual se ve bachiller a doctorante, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que causa esto? Eso causa que el doctorado en Estados Unidos sea largo. Este año estoy cumpliendo mi 6.º año. Yo comencé en el 2015 y este año ya me estoy graduando, pero van a ser 6 años de doctorado, ¿no? En Europa son 2 años de máster y normalmente máximo 3 años de doctorante, ¿no? Lo mismo en Canadá. Ahora, ¿qué me llevó a esto? La manera de entenderlo es viendo qué es lo que te piden para postular y luego trabajando en reversa. Para postular, en primer lugar, cualquier persona puede postular a una universidad. Solamente tienes que pagar la matrícula, por así decirlo, ¿no? O sea, tú vas a la página de Princeton, buscas la página de admisión y tú puedes mandar tus papeles para ser considerado al nivel de posgrado, por así decirlo. Y hay requerimientos, ¿no? Exámenes, notas, cartas de recomendación. Entonces,
la parte crucial en este caso fue las cartas de recomendación, porque los profesores no solamente te evalúan tu nivel académico con notas y con exámenes que has tomado, sino que tratan de entender qué tanta experiencia has tenido en mi investigación. Ahora, lo que he visto es siempre hay una correlación muy fuerte en que las personas que comienzan un posgrado siempre han tenido experiencia de investigación en el pregrado. Y esta es una forma muy interesante porque de cierta manera te autodetermina. Si te gusta hacer investigación en pregrado, es muy probable que te guste hacer investigación en el doctorado. Si no te gusta hacer investigación en el pregrado, es muy probable que no te guste hacer investigación en el doctorado. Y eso es algo que uno se tiene que dar cuenta, ¿no? Porque es algo que es muy difícil, ¿no? Es más, yo diría que la uni fue difícil. Hacer mi doctorado aquí fue mucho, mucho más difícil para mí, ¿no? Esa fue mi experiencia, ¿no? Otras personas lo pueden ver de otra manera. Ahora, volviendo al tema de cómo llegar. En mi caso era ver los requerimientos y ver qué es lo que necesitas llenar, ¿no? Lo más importante y más difícil de conseguir son las cartas de recomendación. ¿Por qué? Porque el sistema funciona de una manera de que los profesores le hacen caso más a las cartas de recomendación que conocen. Mejor dicho, si alguien escribe una carta de recomendación para ti, que es amigo de la persona con la que vas a trabajar, es muy, muy probable que ellos le presten atención a eso, ¿no? Y es simplemente así como funcionan las cosas, ¿no? Y, o sea, el hecho de que estén en ciencias ahora no significa que no existan las amistades, no significa que no existan las recomendaciones o la preferencia de algunas cosas, ¿no? Es simplemente la naturaleza humana. Quizás no es completamente justo, pero así es como funcionan las cosas, ¿no? Y les digo para que tengan una idea y a veces uno a veces se resiente, ¿no? Pero uno tiene que jugar con las reglas y ver hacia dónde puede llegar, ¿no? Entonces, una carta de recomendación fue del profesor Abel Gutarra y 2 cartas de recomendaciones fueron de mis pasantías en el extranjero. Y ahí viene por qué es tan importante hacer una pasantía. Es para poder demostrarle a un profesor en el extranjero que tienes capacidad de hacer investigación. Y ellos pueden escribirte una carta y como viene del extranjero y quizás tienen laboratorios más establecidos publicando al año muchos papers, hay más posibilidad de que ellos le puedan prestar atención a ellos. Ahora, voy a hablar un poquito más de cómo llegar y luego quiero agregar algo en que este no es el único camino de cómo llegar, ¿no? Porque uno diría, ok, nunca he salido al extranjero, entonces ¿para qué voy a intentar ir al extranjero? ¿No? O sea, ya se acabó para mí, debería ser otra cosa. No, eso no es lo correcto. Ahora, ¿cómo llegar un poquito más? Otra vez los requerimientos. Tienes que dar el examen de inglés, el TOEFL, tienes que dar el examen de razonamiento, que es el del GRE, y todo esto que aprendí de qué es lo que necesito, lo conseguí juntándome con la gente que ya había salido al extranjero. O sea, de la misma manera que ustedes ahorita me están escuchando, esto existía de cierta manera en el laboratorio del profesor Abel Gutarra y que se pasaban entre los amigos, ¿no? Del mismo laboratorio, cómo se hacen las cosas. Ahora, haber salido al extranjero me permitió conocer a más gente que me dijo también cómo eran las cosas. Entonces comencé como que a acumular los diferentes requerimientos para poder llegar al punto en el que, ok, estoy listo para postular y es una cábala al final de cuentas y salió de esta manera, ¿no? Ahora, el último comentario antes de volverlos otra vez porque no quiero hablar todo el rato, es de que hace 5 años más o menos hice como que una compilación de un documento que decía todo el proceso por el que fui para poder postular al extranjero. Muchas personas cuando vieron ese documento, lo primero que reaccionaron era de que ya no puedo salir yo al extranjero. ¿Por qué? Porque Kevin había tenido muchas pasantías, había tenido buenas notas y todas esas cosas. Y ellos mismos se autodescalificaron. Ahora, es cierto de que uno tiene que mantener cierto perfil para quizás aumentar tus chances, pero si es que no tienes ese perfil, no significa que te tengas que descalificar de una carrera científica. Cada persona viene de un camino distinto, ¿no? Yo tuve mucha suerte de poder acceder a estas oportunidades. Tengo amigos de mi propio código que no, y que tuvieron que tomar un camino un poco más largo. Pero la idea siempre es tratar de ir a hacer algo en el que demuestres que eres bueno. En este caso es un laboratorio de investigación, ya sea teórico o experimental, e ir a trabajar quizás con gente que te pueda conectar con otras personas, ¿no? En mi caso fue primero Abel Gutarra, luego el Repu, y así fue el camino. Pero otra cosa que pude haber hecho es estar en la uni, terminar mi pregrado en la uni, y si existe la posibilidad, digamos, de que hay dinero, de que mi familia no está enferma,
y muchas otras cosas más que son factores decisivos, podría haber ido a hacer una maestría en Brasil. Y en Brasil quizás hay un poco más de infraestructura y ver qué conexiones tienen ellos, y de ahí que me lleva a ir al doctorado, ¿no? Quizás a Estados Unidos, quizás a Europa. Cuando haces ese periodo, puedes ir a ver que te abre más puertas, ¿no? Porque cada vez te haces más conocido, buscas más reconocimiento, ¿no? Es un camino un poco más largo, pero quizás ese es el normal, ¿no? O sea, quizás lo anormal fue mi caso nada más, ¿no? Entonces, no debería descalificarse uno mismo, porque la historia no se asemeja a lo que uno escucha de lo que uno llama éxito. Entiendo. Una cosa que tengo curiosidad sobre sus pasantías o en tu línea de investigación es cuáles son los mayores retos con los que te has encontrado ahí. ¿Te refieres a retos académicos o a retos personales o retos en general? En general, porque uno también, por ejemplo, en un examen o durante algún trabajo se puede sentir desmotivado, no sé, algo no sale, no encuentras lo que quieres y se puede echar para atrás o quien se quiera. En tu caso, ¿cómo fue? Sí, eso fue algo que tuve que experimentar mucho en el doctorado, que las cosas no funcionaran. O sea, mejor dicho, hacer un experimento y no obtener resultados que sean para una publicación, ¿no? Eso es lo que significa. Y fue algo muy difícil para mí enfrentarlo porque tuve suerte de que muchas cosas sí funcionaron cuando estaba en el pregrado. Entonces me había creado esta imagen de mí mismo que siempre las cosas me iban a salir bien. Y cuando no comenzaron a salir bien, fue un golpe tanto al ego, ¿no? Más que todo, ¿no? Porque en realidad un doctorado es de 6 años porque demora bastante hacer las cosas. Yo estaba acostumbrado a que las cosas sean de cierta manera rápidas, ¿no? En el pregrado los cursos se dividen por semestres, hay prácticas semanales, hay un parcial. En el posgrado eso no existe, es una cosa sin estructura después de que terminas tus cursos. Simplemente en un momento te salen tus experimentos y luego los escribes y se acabó, ¿no? Y ya tienes tu tesis, ¿no? Pero no sabes cuándo va a llegar eso. Puede llegar al inicio, puede llegar al final, puede llegar al medio. Y sobrevivir ese periodo en el que no te sale nada es lo más difícil. Al inicio porque uno se siente mal, pero en realidad es un periodo formativo, ¿no? Entonces yo diría que una de las cosas más difíciles para mí en el doctorado, las dificultades fue eh, darme cuenta en realidad cómo funcionan las cosas, ¿no? Que los experimentos que intentas, si son muy, muy difíciles o muy ambiciosos, tienen menor probabilidad de funcionar y viceversa, ¿no? Si es un poco más sencillo y más seguro, es quizás muy probable que funcione. Pero ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de contribución deseas hacer, ¿no? Está bien cualquier respuesta, simplemente uno se tiene que definir a uno mismo contra qué cosas se quiere enfrentar uno, ¿no? Eso fue difícil. Otra cosa que fue difícil para mí fueron los compañeros, y no en el sentido de que me llevaba mal con ellos, sino que las personas con las que tuve que codearme eran a veces los primeros puestos de un país. Entonces, eso para mí fue algo, o sea, mi filosofía no es decir que eran más inteligentes, es que habían tenido otro entrenamiento. Y si bien es cierto, en la uni es algo que te entrena muy bien para codearte con ese tipo de personas, había la rigurosidad o la competencia hace que estas personas, yo creo, tengan otro tipo ya de entrenamiento, ¿no? Por ejemplo, en mi laboratorio, cuando yo me uní, habían dos personas. Uno había sido primer puesto en el examen de admisión de Corea y el otro en el de Bangladesh. Y recién me di cuenta de que había como que otra cierta manera diferente de pensar, ¿no? Algo también difícil fue de que algunos compañeros que están haciendo doctorado vienen de familias en que todos son doctorantes. O sea, sus papás han sido doctores de física, por así decirlo, ¿no? Entonces vienen con cierta idea de cómo es que deberían suceder las cosas, ¿no? Y eso es algo que a mí me intriga bastante porque tengo compañeros peruanos que están en el extranjero igual que yo, que muchos de ellos son la primera generación que está yendo a la universidad. ¿Qué significa esto? Que sus padres quizás solamente terminaron el colegio y los hijos, o sea, nosotros somos los que recién estamos yendo a la universidad. Eso significa ser un estudiante de primera generación, según una terminología en Estados Unidos. Y tengo compañeros que están en el extranjero que son esos casos y son excelentes, ¿no? Son súper exitosos. Y los peruanos son súper exitosos y son súper inteligentes. O sea, no tienen nada que envidiarle a ningún otro país. Pero a veces
hay otra cierta forma de entrenar, ¿no? A veces comenzaron más antes, por así decirlo, ¿no? Entonces, en la uni es algo que es muy presente. A veces ser la primera generación de tu familia que recién está yendo a la universidad. Entonces, algo muy, muy interesante, algo que me interesa mucho ahorita sería la posibilidad de que haya un círculo más cercano entre alumnos que ya están en quinto año, por así decirlo, con alumnos que recién están ingresando a la universidad. Que no simplemente dejemos a los de primer año a descubrir cómo deberían ser las cosas, sino de darles cierta guía, ¿no? Porque no hay otro lugar de donde pueden conseguir esa guía. No es que sus papás les puedan decir, no es que sus papás fueron a la universidad y les digan que las cosas deben ser de cierta manera, ¿no? Entonces, es algo que es muy omnipresente, creo, en las universidades estatales y es un problema muy, muy interesante de tratar de trabajarlo, ¿no? Pero disculpa, me estoy yendo a otro lado. Estas fueron un poco las dificultades que encontré aquí en la universidad. Ya entiendo. También mencionaste que este año era el otro que acabas ya el doctorado. ¿Sabes qué vas a hacer después o tipo vas a dejar que la corriente te lleve? No, puedes dejar que la corriente te lleve, pero las cosas como funcionan en el extranjero, normalmente son de que si quieres comenzar algo de aquí a un año, digamos, quieres comenzar a trabajar en febrero del 2022, tienes que ya estar preparándote en febrero del 2021. Y eso es algo que se van a encontrar lo más probable de ustedes en algún momento. Por ejemplo, para yo comenzar mi doctorado en septiembre del 2015, yo postulé en fines del 2014. Y cuando ahí recién conseguí mis cartas de aceptación, que fueron en febrero, ya tenía como 6 meses simplemente para descansar y ya sabía qué era lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, ahorita mi plan actual es ir a trabajar a la industria. Eso es lo que quiero hacer ahora. Mi tema de investigación en mi doctorado fue estudiar fases de la materia conformado de electrones. Entonces, es una investigación básica. Es una investigación en la que el objetivo principal es descubrir y estudiar las propiedades de estos nuevos materiales, por así decirlo, y reportarlos para que exista un conocimiento. Entonces, no existe una aplicación muy cercana. Y me di cuenta de que me fui ya muy al fondo, en mi caso, ¿no? Después de haber experimentado la ciencia tan básica, ya no quiero estar allí. Quiero estar un poquito más cerca, pero no tan cerca. La transición que quiero hacer es a la computación cuántica. Es esta forma de hacer computación en el sentido de simplemente multiplicar números, por así decirlo, pero en vez de utilizar en realidad lo que hace la computación cuántica es utilizar la naturaleza, ¿no? Porque cuando utilizas la computadora clásica, no todas las cosas son realmente discretas, ¿no? Ceros y unos en el punto de vista digital, ¿no? Hay pocas cosas que son discretas. En cambio, la naturaleza cuántica es simplemente todos son funciones de onda y hay superposición por todos lados y se utiliza eso para poder utilizar computaciones, ¿no? Entonces, justo he llegado al punto en esta área de investigación que está transicionando bastante a la industria. Entonces, en los siguientes 10 años ya hay bastantes compañías que han emergido, grandes y pequeñas, y se está yendo hacia adelante tanto a nivel software como a nivel hardware. Entonces, mi plan es transicionar a una compañía y trabajar en el área de la computación cuántica. Bien. Para dejarle clara ¿tienes pregunta? Pregunta. Ok, lo que yo quería consultarte era básicamente para poder hacer las pasantías en el extranjero o bueno, ya sea la maestría o el doctorado, tengo entendido que algunos también consideran el tema de papers o publicaciones que hayas tenido en el pregrado. ¿Consideras tú que podría tal vez ser más relevante esto que las notas o quizás las cartas de recomendación? Al final de cuentas, tu experiencia en investigación en pregrado sí va a ser más relevante que tus notas, pero tienes que tener una nota mínima, por así decirla, ¿no? Ahora, ¿a qué es lo que me refiero? Tener un paper en el pregrado demuestra mucho, mucho que realmente amas hacer ciencia, ¿no? Porque es algo muy difícil hacer un paper, especialmente si realmente eres muy ambicioso, ¿no? O ambiciosa en este caso. Entonces,
¿de qué se trata la admisión en el doctorado? Se trata de demostrar de que amas tanto hacer investigación, de que vas a poder sobrevivir los siguientes 6 años, porque es muy difícil hacer un doctorado. Entonces, la manera en que la admisión funciona es de que vamos a aceptar de preferencia a las personas que ya tienen experiencia, porque sabemos a lo que se van a enfrentar, ¿no? Lo que menos quiere una universidad porque está invirtiendo dinero en ti. Y ojo, un doctorado en Estados Unidos siempre te van a pagar a ti, tú no tienes que pagar nada. Ellos te van a dar cierto sueldo mensual para que tú puedas vivir. Um, Ellos van a invertir más de $100,000 en 5 años para poder darte educación. Entonces, lo que menos quisieran es que sea la primera vez que te enfrentas con la investigación y que luego te salgas del programa, porque no es lo que te gustaba. Entonces, la manera de enfocarte en ir a investigación es comenzar haciendo investigación en la uni, ¿no? Y lo mismo aplica para pasantías. Yo soy ahorita, bueno, fui parte del repo, soy egresado, pero ahorita estoy a cargo de admisión de algunas partes del repo. Entonces, para mí es muy importante que la persona que está postulando demuestre que ya ha hecho investigación en la uni. ¿Por qué? Porque otra vez, si se encuentran por la primera vez con investigación en el extranjero, puede ser que no lo deseen terminar, ¿no? Entonces, es difícil. Entonces, demuestras qué es lo que... El punto de partida es demostrar qué es lo que te interesa y haciéndolo, ¿no? Y luego enfrentarte a quizás a una competencia de postular por pasantías o postular un doctorado. Ya vienes con cierto respaldo de por qué te interesa hacer esto, ¿no? Y tiene sentido. Y dices, ok, Marla, sí, o sea, ella ha hecho investigación, y tiene sentido, hay que darle una oportunidad. Entonces, tener un paper y hacer investigación están más arriba que tener notas, pero es bueno tener una nota mínima, digamos, para lo que ellos llaman aprobatoria, ¿no? Y esto es un poco complicado porque ustedes saben que en la uni las notas no son muy altas porque simplemente no hay, no hay un reajuste de las notas, no una curva, como se le diría, ¿no? Que creo que sería una solución muy sencilla para esto, ¿no? Entonces, uno tiene que mantener cierto nivel de notas. Yo diría, lo más ideal es que tengas mínimo 15, ¿no? Con eso y sé que es muy difícil. Ahora, ¿por qué digo esto? Es porque ORCE tiene la conversión de que si tienes más de 15 en la uni, te van a dar un A+, o un GPA 4.0, que significa puntaje perfecto, ¿no? En el nivel extranjero. Luego, 14, 13, 12 tienen otras notas, ¿no? Y es muy difícil sacar esta nota. Yo nunca llegué a 15, ¿no? En promedio total. Pero es importante. Ok, esto me lleva a un punto muy importante. Ok, primero antes para responderte es que tienes que tener una nota mínima buena. Ahora, no te descalifiques si no es lo que piensas que debería ser, porque si no tienes una nota súper buena, hay una forma en la que deberías poder explicar por qué, ¿no? Quizás tuviste algún problema familiar en un año, o había muchas cosas de tu entorno que no te permitían sacar esas notas, ¿no? Entonces, no significa que si no sacaste 15 ya se acabó tu vida, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Pero si comienzas desde el inicio, es bueno concentrarse en conseguir algo mínimo. Y cuando ya tengas una nota más o menos mínima, comenzar a hacer investigación. O sea, mi idea de un pregrado perfecto, ya sea que vayas a industria o a investigación, es de que tengas exposición a tus notas y que tengas exposición a investigación. No se trata de sacar un 20, se trata de tener los dos. Porque un profesional no hace cursos en su vida profesional, hace investigación, digamos, o hace trabajos en la industria, ¿no? Entonces, lo mejor para estar preparado para después, cuando seas profesional, es hacer un poquito de lo que harías después, antes, ¿no? Es otra vez la idea de hago algo antes para sacar la mejor nota o hago algo antes para estar preparado de la mejor manera. Eso es lo que te diría, ¿no? Marla. Y ya me olvidé qué era lo que iba a decir. Pero no sé si eso responde a tu pregunta. Algo más iba a decir que es importante. No, sí, o sea, sí le responde, porque justo tenía esa duda porque he visto en algunos países que te piden incluso publicaciones para la maestría, como por ejemplo, bueno, estoy apuntando, ¿no? Hacia Alemania y ahí veo que bueno, que te dan como que un cierto porcentaje más en las calificaciones si tienes una publicación en pregrado. Sí te entiendo. Sí, ayuda un montón. Pero por lo menos en Estados Unidos no es obligatorio. O sea, de hecho te da más puntaje, pero hay un montón de gente que viene sin publicaciones. Ahora, un comentario.
Si quieren llegar a publicar en el pregrado, ¿es posible? Necesitan ayuda, necesitan alguien que los guíe, que ya haya publicado. En este caso tiene que ser su asesor. O sea, no quiero que se levanten un día y piensen que, okay, hoy día tiene que ser el día en que publique y de la nada tiene que pasar. No, alguien tiene que guiarles, que publicar es complicado. Entonces, si tuvieran la oportunidad de trabajar en un laboratorio en la uni, les diría que el objetivo sea la idea de publicar y que vayan constantemente a su asesor para pedir o asesora, para pedir esa idea de que estamos yendo en el camino correcto, estamos yendo hacia una publicación, o simplemente explorar por explorar. Lo que quería decir era con respecto a las notas. ¿Cómo es que uno podría sacar notas, ¿no? O sea, y aún así hacer investigación y aún así dormir, ¿no? Porque, me acuerdo que cuando yo estaba en la uni había un meme que decía, ¿no? O duermes o estudias, no, o solamente puedes escoger dos cosas, ¿no? O duermes o estudias, o duermes o haces fiesta, o estudias y te vas a la fiesta, ¿no? Algo así era. Y uno cuando, creo que esto le pasa a todos, no hay una metodología de cómo estudiar y cómo sacar buenas notas, por así decirlo, ¿no? Y hay personas que tienen doctorados en educación que se están preocupando de cómo es la mejor manera de estudiar algo, cómo es la mejor manera de absorber alguna materia, ¿no? Entonces, lo que yo recomendaría siempre es, no solamente ir y tratar de sacar la mejor nota simplemente con lo que tienes y con el conocimiento que tienes, sino tratar de mejorar, por ejemplo, cómo estudias, cómo absorbes información, ¿no? De qué manera te estás distribuyendo tu tiempo durante el día, ¿no? Cómo le puedes sacar el mejor jugo, ¿no? Porque al final estas cuentas, de cuentas, cuando optimices, porque hay una manera óptima de hacer las cosas. Quizás no es muy común en universidad, pero la razón por la cual existen olimpiadas de natación es porque hay una manera correcta de entrenar para ser un nadador y luego puedes conseguir una medalla de oro, ¿no? De la misma manera, cuando uno estudia, hay una manera ya conocida de cómo estudiar mejor. Cuando implementas eso, puedes, digamos, ahorrar tiempo o sacar mejores notas y así es como abres un poco de tiempo, ¿no? No simplemente ir al guerrazo. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bien, Ya vi que estamos cerca a la hora. ¿Tienes alguna otra última pregunta? bien. Entonces, como última pregunta, ¿qué mensaje podrías darle a los estudiantes de ahora de grado de física o los que están pensando en postular? A los que están en la universidad, la idea que mencioné hace un rato, ¿no? Para mí una carrera completa, ya sea en ingeniería física o en ingeniería mecánica, tiene que ver con introducir un poco de lo que vas a hacer después de que termines en la carrera, antes. En ciencias se trata de tratar de hacer investigación al mismo tiempo en el que estás llevando cursos, ¿no? Ahora, eso quizás pueda parecer imposible, pero quizás lo que tienes que hacer es llevar menos un curso durante el semestre y llevarlo en el verano, ¿no? Para poder hacer espacio, ¿no? Ahora, no necesariamente vas a querer llevar cursos en el verano, ¿no? Pero es una manera de tratar de balancear esto, ¿no? Esa es mi idea de una educación completa, ¿no? Hacer investigación, ok, no tiene que ser investigación, puede ser algo de industria, pero aprende o date cuenta qué es lo que hay después para ti, ¿no? Y trata de involucrarte en eso. Cuando estaba en la universidad tenía amigos que querían ir a industria en ingeniería física. Lo que siempre me decía mismo era, ok, si yo quisiera ir a la industria, pues trataría de ver qué es lo que piden en la industria y tratar de desarrollar eso, ¿no? Para que cuando termine la carrera esté listo, ¿no? Y es más chamba para ingeniería física que para los otros. Bueno, en mi caso, hace años era porque uno era carrera fin, ¿no? Entonces tenía que demostrar algo que no era, que era evidente, ¿no? Ahora, para los que todavía recién van a postular, quizás, pues, lo que diría es que, bueno, uno no tienes que estresarte mucho con la idea de que voy a tomar una decisión y me voy a quedar con esa decisión por el resto de mi vida, ¿no? Las cosas cambian un montón. Puedes aprender cosas nuevas y tomar decisiones nuevas, puedes aprender cosas nuevas y tomar la misma decisión. A veces planeamos pensando que vamos a ser saludables toda la vida y puede ser que no. Entonces, simplemente no, esfuérzate mucho en lo que haces, pero no hasta el punto en el que te haga mal, ¿no? Estresándote o trabajando demasiado y ya no puedas continuar, ¿no? Así que si quieres estudiar ciencias o ciencias no te apetece. He conocido amigos que hicieron ingeniería electrónica y ahora son científicos en física. Y era porque era lo que querían hacer antes, ¿no? Entonces llegó después y no hay problema.
Nadie te juzga en realidad. Sí, genial. Bueno, creo que ya llegó el momento de la despedida. Ujú. Kevin, te agradecemos un montón tu participación. Creo que nos has ayudado a todos a aclarar muchas dudas, a todos los alumnos de pregrado y bueno, a los que recién están comenzando también les has dado un gran mensaje para que puedan continuar y bueno, saber qué camino tomar, ¿no? El camino, como decías, tratar de equilibrar su vida entre lo académico y también la investigación. Y bueno, muchas gracias por tu participación y bueno, vamos a seguir nosotros apoyando, contribuyendo a que nuestra carrera pueda salir más adelante y apoyarnos entre nosotros mismos también, darnos la mano para seguir con la difusión de nuestra carrera, ya que la vemos un poco difícil en Perú, pero vamos a seguir tratando de que crezca. Y bueno, a los que están viendo la transmisión, muchas gracias por habernos visto y bueno, nos vemos en los siguientes eventos. Perfecto, chicos. Felicitaciones por la iniciativa. Luego. Claro, no duden en contactarme cualquiera de ustedes si necesitan duden algo. ¿Ok?